Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 91 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional para hablar de temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y diseño de políticas públicas. Hoy para conversar sobre el tema cordialidad, basado en el artículo publicado en la página web alvarocedeno.com el lunes de esta semana. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Listo para las fiestas? Pues sí, digamos que sí. Este año hay fiestas, pero no hay toros. No hay toros, ¿verdad? No hay toros, no. Bueno, no hay Sí, toros en el Zapote. sí, no hay en Ujú. Zapote. Me parece que en otras comunidades sí habrá. Sí, sí. Muy Ujú. bien. Bueno, nos da un respiro el COVID. Vamos a ver hasta cuándo, porque se está complicando la cosa en Europa y en Estados Unidos. Sí, claro. Ujú. Ok, entonces importantísimo para las personas que eh, se pusieron la última dosis de vacuna hace más de 6 meses, es hora de ir por el refuerzo. Así que también mantener eso en mente, ¿verdad? Para que no nos, no nos tome desprevenidos. Estas dos últimas cepas de COVID, Delta y Omicron, se dice que son las pandemias de los no vacunados. Entonces Ah, hay que ujú. mantener robustas las defensas, ¿verdad? Sí, Como sí. colectividad y obviamente a título individual también. Bien, entonces vamos a hablar de cordialidad y en realidad este tema, pues creo que tiene diferentes aristas, pero en particular de lo que querríamos tratar es sobre cómo las relaciones entre colaboradores tienen algunos resultados a corto plazo y también ofrecen un mejoramiento o un empeoramiento cualitativo de la relación conforme evoluciona, ¿verdad? Nunca sabemos cuánto tiempo va a durar una relación laboral con otra persona, con un colaborador. Entonces, la cordialidad viene siendo como una especie de actitud, diría yo, sobre cómo abordar esas relaciones. Y, y al respecto creo que uno podría pensar en términos muy transaccionales. ¿Qué me das y qué te doy como colaborador? Pero también hay muchos más elementos, ¿verdad? Ahí es como muy obvio saber que si me das algo y yo te doy algo a cambio, entonces estamos a mano, pero uno podría pensar en eficiencias sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Incluso que eh, si nosotros lo que queremos es desarrollar una cultura de innovación en una organización, entonces vamos a tener que crear más valor que simplemente uno más uno. Y en ese esfuerzo de crear más valor, pues está claro que se necesita algún tipo de aprestamiento diferente para mantener esas relaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para que las relaciones laborales además sean desarrollantes para las personas y que los resultados que produzcan sean de satisfacción mutua para los individuos y también para la organización? Aquí te lo dejo para que nos encamines. Muy bien. Bueno, en primer lugar, vamos a ampliar el concepto de cordialidad. El concepto tradicional, el significado tradicional de la palabra cordialidad se parece mucho a amabilidad, ¿verdad? Yo uso cordialidad con, con toda la intención, porque me gusta mucho que la raíz de la palabra cordialidad es la misma raíz de la palabra corazón, ¿verdad? Cordialidad quiere decir con el corazón. Eh, una segunda eh, aclaración que creo que conviene hacer es que cuando hablamos de colaboradores, no estamos pensando solamente de las personas que participan en un determinado esfuerzo laboral, ¿verdad? Hay colaboración en la familia, hay colaboración en un partido político, hay colaboración en una iglesia. Entonces, el significado de la palabra colaborador, yo lo acercaría al tema de colaborar, que quiere decir trabajar con otros, hacer esfuerzos con otros, compartir eh,
planes, compartir ilusiones de realización, compartir acción con otros. Y entonces esto hace que el tema de la colaboración sea muy amplio. No es solamente los que trabajan en una empresa y están en la misma planilla, sino todas las personas con las cuales en un determinado momento unimos fuerzas para lograr algo, ¿verdad? Entonces, el tema del que estamos hablando es muy amplio, se sale de la empresa, llega a las comunidades, llega a los partidos políticos, llega al aula, etcétera. Ok. La otra, el otro llamado de atención general que quisiera hacer es el siguiente. Hoy en día, en las empresas, el tema de la cordialidad, primero, no se llama así. El tema de la cordialidad está tímidamente tocado en lo que pudiéramos llamar relaciones interpersonales, ¿verdad? Y las relaciones interpersonales forman parte de un gran conjunto que es lo que se ha venido denominando en la academia el comportamiento humano en las organizaciones. Y quisiera decir cuáles son los inicios del comportamiento humano en las organizaciones. Las organizaciones, primero, fueron un fenómeno ingenieril, ¿verdad? Taylor y Fayol miraban el trabajo industrial como un ingeniero mira el trabajo industrial, ¿verdad? De hecho, creo que ambos eran ingenieros industriales. Cuando a mí me dicen Taylor, yo pienso en Tiempos y Movimientos, que es una persona con un stopwatch, con un cronómetro, tratando de ver cuánto duran los trabajadores haciendo unas determinadas cosas a fin de elevar la eficiencia. Ese fue el inicio del enfoque objetivo sobre las organizaciones. Pero luego hubo un progreso porque las personas empezaron a preguntarse cosas sobre el ser humano en la empresa. Y entonces ahí son señeros los experimentos de Hawthorne que se realizaron, creo que en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, tratando de nuevo de elevar la productividad de los emprendimientos, de las industrias eh, con perspectivas de esfuerzo bélico. Y entonces los experimentos de Hawthorne produjeron una maravilla, una maravilla. Si hay serendipidad en los esfuerzos objetivos científicos, los experimentos de Hawthorne son el mejor ejemplo de serendipidad, ¿verdad? Los científicos sociales se acercaban a las empresas tratando de ver qué cosas podían aumentar la productividad. Entonces, elevaban la intensidad de la luz, mejoraban la altura de las bancas de trabajo, etcétera. Y se encontraron con que los grupos de trabajadores sometidos a esas mejoras mejoraban la productividad. Si hubieran cerrado la investigación ahí y hubieran dicho, estos estímulos, mejor luz, mejor equipamiento, mejoran la productividad, nos hubiéramos perdido de una gran cosa. Pero los investigadores fueron muy acuciosos y entonces observaron unos grupos a los cuales no se les cambiara ni la luminosidad del área de trabajo, ni los muebles donde trabajaban. ¿Y qué encontraron? Encontraron que la productividad también subió en esos grupos. Y entonces se empezó a manejar la hipótesis de que lo que estaba produciendo el cambio en la productividad era el ser observados. Concretamente, la hipótesis era que lo que estaba produciendo el aumento de la productividad era la consideración,
el aprecio, el respeto que los trabajadores recibían por el hecho de tener ahí a una serie de científicos de Harvard que los estaban observando cómo hacían su trabajo. Y eso es una maravilla, ¿verdad? Y eso finalmente se demostró que el clima organizacional, que el ambiente social, que el apoyo del jefe, que el respeto de la empresa por el colaborador, son variables importantes en el mejoramiento de la productividad. Y eso fue el inicio de toda la disciplina de comportamiento humano en la organización. Aquí, pues, estamos tratando un tema y es el tema de el comportamiento humano, no solo de la organización, sino de cualquier relación interpersonal y de cómo la cordialidad, lo que hemos venido llamando cordialidad, mejora no solamente los resultados de corto plazo, no solamente vamos a cortar el zacate en la cancha de fútbol para jugar el domingo, no solamente somos más productivos cuando hacemos eso, sino que si hay cordialidad, además el equipo de fútbol va a tener unos resultados mejores porque de una cierta manera, cortando el zacate, se logra una integración de los futbolistas en otra dimensión. Esto es maravilloso. Muy interesante toda esa historia. Obviamente que yo era ajeno a ella, así que agradezco que la hayas relatado. Em, Mientras hablabas, me puse a pensar en un tema que me interesó hace 4 años y que me puse a investigar a ver qué había en internet al respecto, y es el tema de la hiperproductividad, que pues básicamente lo que quería decir antes de que me pusiera a estudiar al respecto era pues simplemente cómo ser más productivo, pero sobre todo cómo ser mucho más productivo en términos de capacidad de trabajo, de resultados, de enfoque, de toma de decisiones, de uso del tiempo. Y me encontré con una serie de pautas que me resultaron poco intuitivas. Y, por ejemplo, el hecho de que cuando uno ayuna, ya sea que se salte el desayuno o que se salte la cena, eso estimula el cerebro de múltiples maneras, ¿verdad? Nuestro cerebro es una máquina de supervivencia, está diseñado para ayudarnos a sobrevivir a situaciones extremas y entonces la falta de comida es una situación extrema que hace al cerebro priorizar la búsqueda de comida. Pero si uno tiene la disciplina de ayunar y saltarse el desayuno o saltarse la cena unos 3 o 4 días seguidos, entonces el cerebro entiende varias cosas. Primero, que no se va a morir de hambre, ¿verdad? Porque está recibiendo calorías. Eh, y segundo, que todo ese enfoque que produce el hambre para buscar comida se puede utilizar para otras cosas. Entonces, cuando uno está ayunando, si uno está realizando alguna actividad productiva, pues tiende a ser más productivo, a estar más enfocado, a distraerse menos. Y entonces eso me llamó la atención. Aparte de eso, una de las pautas de la hiperproductividad es el aprendizaje continuo, ser intencional y consciente de que en este momento estamos aprendiendo cosas nuevas e incorporar esos aprendizajes. Tercero, algo que ya hemos mencionado antes, y es que para que ese aprendizaje se materialice, digamos, se haga concreto el aprendizaje, nuestro cerebro necesita abundantes horas de sueño reparador, ¿verdad? Ajá. Entonces, si uno quiere ser más productivo, tiene que dormir mejor. Después está el tema de la libertad. La libertad digamos, la libertad tiene grados de libertad. Hay grados de libertad. Obviamente, si yo estoy contratado como colaborador en una organización y se me paga una remuneración a cambio de
unas horas de trabajo con unos criterios de trabajo y de colaboración, entonces ahí operan ciertos grados de libertad, ¿verdad? No es una libertad absoluta, pero cada vez más vemos que en la economía del conocimiento, a mayores grados de libertad, mayor productividad. Y entonces funciona, o por lo menos a mí me ha funcionado, tener una claridad y casi un acuerdo respecto a cuál es el mandato que se me encarga, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y después ser dejado en libertad para definir yo mismo cómo lo voy a realizar. Obviamente, dentro de los límites o constreñimientos de mi quehacer. Yo no voy a tratar de lograr un objetivo por medios ilegales, ¿verdad? O por medios antiéticos. Entonces, yo mismo tengo que fijarme límites para poder buscar ese cómo. Y en esa búsqueda de ese cómo, estamos innovando y estamos diseñando. Y apelamos a nuestro espíritu emprendedor. Entonces creo que hay tres elementos que convergen en torno al concepto de la libertad. Y las empresas y las sociedades más innovadoras del mundo, por lo menos de los últimos 20 años o 30 años, son aquellas donde existen mayores grados de libertad para experimentar, para, para pensar fuera de la caja, para cometer errores, para ofrecer y recibir retroalimentación, para incorporar aprendizajes, para volverlo a intentar, ¿verdad? Y entonces esos grados de libertad son críticos para la productividad. Y todo esto me lleva a una pregunta que te quiero devolver y es si todas estas cosas de las que hemos hablado en estos primeros minutos del diálogo se refieren a la cultura de una organización. Y hago la pregunta y agrego un comentario. Eh, Ed Catmull, que es uno de los cofundadores de Pixar, la empresa de dibujos animados que revolucionó los dibujos animados, digamos, desde que se creó Disney hasta que se creó Pixar, ahí pasaron unos 60 o 70 años en que no evolucionó mucho la creación de dibujos animados, pero Pixar vino a revolucionarlo con animación digital. Y entonces él publica un libro hace unos años sobre cómo fue intencional él de buscar crear una cultura de la innovación, que es una cultura basada en la creatividad. Y entonces el libro es una colección de principios que probablemente calzarían en esta conversación, porque yo me pregunto, después de leer ese libro, ¿cuál organización no querría estar diseñada para una cultura de innovación basada en la creatividad? Y entonces creo que ese libro es absolutamente fundamental para el desarrollo de empresas y para el emprendimiento. Entonces, te pregunto esto de la cultura organizacional para ver si estamos hablando de lo mismo. Ok. eh, Vamos a ver. Cuando hablamos de cultura, tenemos el riesgo de sentir que estamos hablando de un tema que es como inasible, poco concreto, ahí muy etéreo. A mí, para hablar de cultura, siempre parto de la definición de que la cultura es en una relación, sea una empresa, sea un país, sea un barrio, sea una familia. eh, la cultura viene dada por un conjunto de normas que rigen esa relación, ¿verdad? En un barrio no se vale tener una fiesta muy ruidosa después de, no sé, las 11 de la noche. En una familia no se vale no llegar a dormir a la casa sin avisar, ¿verdad? Entonces, hay unas normas, forman parte de la cultura. Hay unas creencias también que son parte de la cultura. Eh, Vamos a ver, cuando yo tengo la creencia de que cada uno en su casa y Dios es en la de todos, desde luego que esa comunidad va a tener más dificultades para ser solidaria que una comunidad que sea más de puertas abiertas, ¿verdad? Más
fraternal, etcétera. Entonces, las creencias, así como las normas, forman parte de la cultura. Y forman parte de la cultura los valores. ¿Qué es lo que consideramos que es ético? ¿Qué es lo que consideramos que es deseable? ¿Verdad? Entonces, claro, con esos tres pilares se construye una cultura de creatividad o se construye una cultura de cautela. A mí me parece que en los polos opuestos, ¿verdad? Si usted es muy cauteloso, es muy poco creativo, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es de ver de qué manera reducimos la cautela para que la organización o la relación sean más creativas, ¿verdad? Entonces, claro, eh, no se puede decretar la creatividad en un país, no se puede decretar el espíritu innovador en una empresa. Hay que tratar de construir unos fundamentos culturales para que sea posible que la gente se arriesgue e intente innovar, porque innovar no es meter la mano a una gaveta y sacar algo. Innovar es revolver todas las gavetas, a ver qué me encuentro y a ver con qué lo combino que sea útil, ¿verdad? Pero si en esa organización está prohibido que en horas de trabajo uno tire el contenido de todas las gavetas al suelo y se lance ahí a tratar de ver cómo recoge cosas para innovar, ¿verdad? Si está prohibido eso, esa es una cultura resistente a la innovación, que no prohija la innovación. Tienes razón, me parece que deberíamos tocar un tema como el de la cordialidad, como el de la creatividad, empezando por indagar cuáles son los elementos culturales que eh, conducen a un cierto comportamiento, ¿verdad? Eh, eso es. Interesante, ¿verdad? Y bueno, y me gustaría abrir abrir otra subconversación aquí, y es que cuando leí el artículo, lo que me vino a la mente fue algo que también es muy reciente en en mi experiencia. Entonces lo he estado tratando de entender y explorando un poco más, que es el tema de la reputación personal. Eh, m- m- por no sé qué razón, hemos evolucionado muy rápidamente, tal vez por las redes sociales, ¿verdad? Me imagino que tal vez eso ha tenido que ver. Nos hemos convertido en personas que tenemos una marca como Ajá, individuos y dejamos una huella digital, ¿verdad? No me refiero a una huella dactilar, sino a una huella en el ciberespacio. Y entonces, eh, pues somos curadores de claro. esas marcas y de esas reputaciones personales. Es como si fuéramos, como si nuestra vida fuera una especie de museo o galería y nosotros elegimos qué queremos que esté ahí a disposición del público para que nos vea. Y entonces esto pues exige de de algunos conocimientos y de algunas destrezas y herramientas de curaduría sobre, sobre qué publicar, cuándo publicarlo, ¿verdad? Y qué nivel de sensibilidad tener, sobre todo lo difícil que es comunicarse por medios digitales y poder interpretar las, las delicadezas del lenguaje, por ejemplo, cuando somos sarcásticos o irónicos, cuando hacemos bromas y que se puede malinterpretar muy fácilmente, o que hacemos comentarios que son reacciones airadas que provienen de estados anímicos tóxicos. Y entonces, pues obviamente que suceden un montón de errores que además perduran para siempre, porque basta con que alguien tenga también la mala intención de hacer
fotografía de la pantalla de un comentario que uno hizo desafortunado y esa fotografía circulará para siempre. Pero no sé si tiene que ver solo con eso, el hecho de que hayamos evolucionado tan rápidamente hacia las marcas personales, porque antes entendíamos que la propiedad intelectual era de las empresas y que las empresas monetizaban a partir de esas marcas comerciales, ¿verdad? Y esas patentes de invención, pero ahora resulta que las personas también tenemos una marca y una reputación que es monetizable. Y entonces tenemos que decidir con conciencia y con algún tipo de criterio sobre eh, cómo y cuándo y por qué vincularnos con diferentes personas, con diferentes organizaciones, sobre diferentes temas. Y estamos constantemente gestionando nuestra reputación. Esto podría hacer a muchos caer en la obsesión de estar constantemente viendo a ver cómo luzco mejor, ¿verdad? Claro. Y eso, y de eso no se trata. De lo que se trata es de que entendamos que, por falta de un mejor término, de que nuestro talento es una forma de capital y que esa forma de Sin duda. capital puede ser invertida, puede ser dilapidada, puede crear sinergias con otras de otras personas. Y entonces ahí siento que eh, debemos aprender un poco mejor a, bueno, a saber cómo conducirnos. Y vuelvo al tema de la cordialidad, al tema de la cordialidad, porque es que difícilmente yo voy a lograr mejorar mi marca personal o mi reputación a corto plazo cambiando mi forma de ser, mi forma de tratar a las demás personas, ¿verdad? La reputación que yo tengo hoy es el resultado de cómo he tratado a las demás personas los últimos 30 años. Entonces, ¿cómo me van a percibir las demás personas dentro de 30 años? Va a depender de cómo las trate a partir de ahora. Y creo que eso fue lo que me inspiró el tema de la cordialidad y el artículo que publicaste. Eh, Pues habiendo dicho eso también, yo creo que la buena voluntad, la buena fe, la vocación de servicio, la actitud de optimismo, la felicidad que uno irradia, la confianza que genera, todo eso enriquece a las relaciones, enriquece a las personas y enriquece a las organizaciones y también a las comunidades, ¿verdad? Así que más allá de la innovación y más allá de lo mecánico y técnico, yo creería que si aspiramos a prosperar como comunidades y reducir niveles de violencia para tener eh, mayores grados de paz y de bienestar y de libertad, pues entonces nuestro proceder y nuestra manera de conducirnos debería estar más apegado a esta versión de cordialidad que estamos presentando hoy, ¿verdad? El domingo pasado fui domingo a la ciudad universitaria de la UCR, ahí a los jardines de la escuela de la Facultad de Educación, que son tan bonitos. Y siempre que estoy cerca de la Facultad de Educación, voy a visitar el busto de Omar Dengo. A mí, Omar Dengo es una persona que me parece llena de posibilidades de aprendizaje para las nuevas generaciones y tal. Eh, es un hombre con una huella indudable en muchos maestros graduados en la escuela normal y posiblemente esos han influido en otros, de tal manera que su huella es muy marcada. Y bueno, recuerdo, y ya lo he contado aquí en estos diálogos, que el padre de Rodrigo Gámez, don Lalo Gámez, eh, contaba que don Omar Dengo se paseaba por los pasillos de la escuela normal y de pronto iba y abordaba a un estudiante y le decía, mira, una pregunta que tú hiciste hace 2 semanas, vieras que me he quedado pensándola. Y te voy a agregar esto para que sigas pensando en ese tema. Bueno, ¿eso qué es? Eso es pedagogía,
Claro, es pedagogía, pero es desde luego pedagogía hecha con el corazón, Ujú. ¿verdad? Entonces es pedagogía con cordialidad, ¿verdad? Eh, Tú estabas hablando, por ejemplo, de reputación, eh, y me parece muy interesante el término desde el punto de vista que estamos usando, es prácticamente nuevo, ¿verdad? Ok, reputación. ¿Qué es una forma de mirar la reputación? Una forma de mirar la reputación es cuánto me consideran los demás. Pero otra forma, me parece a mí mucho más fecunda de mirar la reputación es cuánto puedo aportar con esto que yo soy, cuánto puedo aportar con mis talentos, con mi imagen, con mis relaciones. ¿Para qué? Porque quiero aportar. Y ahí en ese, porque quiero aportar, no ganarme un concurso de simpatía, quieres aportar, ahí me parece que hay cordialidad, ahí me parece que estás poniendo tu corazón en lo que puedes hacer en las relaciones con los demás. Entonces, es bien llamativo lo que se puede lograr cuando uno entiende verdaderamente para qué sirve desde el punto de vista del beneficio de toda la comunidad, tu reputación. No es simplemente para ponerte unos galones en el hombro, sino que es para poder tener más influencia, para poder, en suma, dar más a la comunidad. En esto, la cordialidad viene a ser como una actitud. Ahí la gran pregunta que define la actitud es, eh, ¿yo con qué fin me desarrollo con los demás? Y entonces el fin puede ser, como decías antes, voy a ver qué gano de esta relación o voy a ver qué obtengo útil para mis fines, ¿verdad? O podría ser que tuvieras una actitud de, de desarrollo de los demás. Aunque no seas maestro, aunque no seas psicólogo, aunque no seas estadista, que tengas una actitud de desarrollar a los demás. Imagínate cómo sería este mundo si en cada interacción que tuviéramos, cada uno estuviera diciendo, yo de esta interacción lo que quiero no es información, lo que quiero no es que se me considere muy divertido ni muy informado, lo que quiero es poner unas semillas de desarrollo que el otro vea en uso de su libertad, si las utiliza y las hace germinar o no, ¿verdad? Una actitud de busco el desarrollo de los demás es, me parece, la mejor forma de definir la cordialidad. Interesante, me puse a pensar en una, bueno, creo que así estabas pensando, en una ecuación donde cordialidad se lo sumas a algunas otras actividades y eso representa un valor. Entonces me puse a pensar que cordialidad sumada a la enseñanza, como hablabas, ¿verdad? De don Omar Dengo, la cordialidad más la enseñanza representa un valor mayor que la enseñanza por sí sola. O la cordialidad más el rigor ético resulta en un mayor valor que simplemente el rigor ético. O la cordialidad y la capacidad de gestión, o la cordialidad y, y la negociación, la búsqueda de acuerdos. Pues ahí creo que la lista es interminable. Entonces la cordialidad, si esta hipótesis se validara, la cordialidad sería una variable que, que agrega valor al quehacer humano, ¿verdad? Así lo podrías interpretar. Claro, ¿verdad? Vamos a ver, no es lo mismo el profesor que está dando una clase exactamente igual que la podría dar un robot, que el profesor que está continuamente recibiendo señales de sus estudiantes, quiénes están entendiendo, quiénes están entusiasmando, quiénes están desconectando, ¿verdad? Ahí eso no se puede percibir si uno no tiene un verdadero interés humano en los estudiantes que están sentados en tu aula.
y percibirlo, me parece a mí que hace la diferencia entre un profesor del montón y un profesor excelente que deja huella. Lo mismo ocurre con los que conducen equipos de trabajo, lo que se denomina en jerga burocrática un jefe, ¿verdad? Un jefe puede ser simplemente el controlador del tiempo, el programador, el, eh, el que vela porque se realicen unas determinadas cosas, o puede ser algo más, ¿verdad? Yo en mi vida he tenido jefes que ya ni me acuerdo lo que hacía yo en el trabajo, pero sí que Ujú, me acuerdo ujú. la impronta que dejaron, ¿verdad? La calidad humana que la exhibían sin, sin estridencias, simplemente haciendo ellos su trabajo, y cómo esa calidad humana se me convirtió en modelo del cual todavía obtengo frutos, ¿verdad? Es que es bien interesante, mira, ser maestro no es estar en la planilla del MEP, ¿verdad? Ser jefe no es estar ahí con un nivel jerárquico superior. No, si uno rompe la limitación de esa perspectiva y abre, deja que florezca el verdadero concepto, ¿verdad? De ser jefe, de ser maestro, de ser amigo, de ser cónyuge, de ser padre, de ser hijo. Desde luego que estás provocando un cambio cultural, un cambio en la eficacia, sin duda, un cambio en la probabilidad de que quienes giran en torno a ti sean más felices. Me hace pensar, me puse a preguntarme de dónde vendrá la actitud de la cordialidad de la gente que ya la tiene, ¿verdad? Sí, ujú, Supongo que tiene que ver con una forma como fue tratada esa persona en su casa, claro, ¿verdad? claro. O Ujú, como fue tratada esa persona por las figuras de autoridad, por sus mayores en la escuela. Em, y, y por qué no la tendrán los que no la tienen, ¿verdad? Si se darán cuenta, si habrá algo que hacer para estimular que desarrollen la cordialidad, ¿verdad? ¿Qué se claro. puede hacer? Si yo pienso en mis hijas, pues yo asumo que son, que son niñas cordiales en su trato con las demás personas, pero también sé que tienen episodios de falta de cordialidad y entonces, ¿será que uno tiene que ir ahí experimentando hasta que finalmente logra sintonizarse con su propio nivel auténtico de cordialidad en la vida? O si hay algo que uno puede hacer para cultivarlo en otras personas, ¿verdad? Es una duda que me acaba de surgir. Qué curioso. Vieras que después de que escribí el artículo sobre cordialidad, me puse a preguntarme que tal vez sería interesante hablar de las cosas que obstaculizan la Ujú, cordialidad. ujú, Por ejemplo, la defensividad obstaculiza la cordialidad. La falta de confianza en sí mismo obstaculiza la cordialidad. Pero me gusta más la forma proactiva en que lo preguntas tú. ¿Cuáles serían las condiciones de la cordialidad? ¿Verdad? ujú. Hay una frase que a mí me gusta mucho de mi educación religiosa temprana, y es una frase que hay en el Evangelio: abundancia del corazón, que la frase completa es: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, quiere decir que mis palabras de consuelo, de aliento, de estímulo a otros, pues tienen que salir de un corazón que es abundante en cariño por el otro, en respeto por el otro, en reconocimiento de sus circunstancias, en empatía y tal y cual. Y entonces yo creo que hay personas que son naturalmente cordiales, lo cual quiero decir de nuevo, no es que son
solo amables, es que están interesadas en dejarte algo, están continuamente empáticas contigo y tal, ¿verdad? No es solo que son amables. Esas personas me parece que tienen un corazón que abunda en frutos y en cuanto haces contacto con ellos, pues empiezas a recibir los frutos. Ahí la pregunta que queda es, ¿cómo se puede hacer si uno no tiene un corazón naturalmente abundante? ¿Cómo darle abundancia al corazón para que se rebalse en cordialidad? Un detalle más que me surgió, y creo que con esto termino. Cuando estaba pensando en la ecuación de la cordialidad más la capacidad de negociación y el valor que eso crea, estaba pensando en la diplomacia como industria, la diplomacia como cultura, la diplomacia como técnica. La diplomacia es por diseño cordial y esa es la cordialidad entre los estados, Claro. ¿verdad? Eh, un, es muy raro escuchar en una conversación diplomática un comentario grosero, hostil, bromista. No existe ese tipo de comunicación en los diplomáticos, pues en los diplomáticos que ejercen la diplomacia por varios años, ¿verdad? Digamos, los diplomáticos curtidos. Y entonces me pongo a pensar, ¿por qué será así la diplomacia, verdad? Si habrá habido alguna intención de que se desarrollara así, o si era la mejor forma de no detonar una guerra accidental, ¿verdad? Eh, o, o si simplemente es eh, eh, dejar la comunicación en el nivel más básico posible, donde, donde los mensajes se reciben de la manera más clara. La diplomacia es un protocolo común de comunicación entre todos los países del mundo, Sí, independientemente del idioma que se use, ¿verdad? Porque claro, casi ningún país del mundo practica diplomacia en su lengua sí, nativa, ¿verdad? sí. Entonces hay ese desafío, pero si hay unas reglas claras de cordialidad, entonces no importa que el manejo del lenguaje no sea tan fino, siempre y cuando sí haya fineza y sensibilidad en el trato con las demás personas que son representantes de estados, ¿verdad? Ujú, ujú. Muy bien. Tres cositas para que nos llevemos. Uno puede relacionarse con los demás para obtener resultados obvios. Puede eh, preguntarle a alguien a cuántas calles de distancia está lo que andas buscando. Ese es el resultado obvio, pero puede hacerlo de manera que la relación de preguntarle a alguien por una dirección tenga una calidad superior. Eso es cordialidad. ¿De qué manera obtengo lo que quiero obtener, pero estableciendo una relación cordial? En la cordialidad hay beneficio para ambas partes, el que la recibe y el que la ejerce, ¿verdad? Y, y desde luego vale la pena preguntarse de qué manera puedo mejorar mi cordialidad con los demás, sabiendo que el ejercicio de la cordialidad beneficia al gestor, beneficia a la persona cordial. El ejercicio de ponernos a preguntar de qué manera puedo establecer esta relación dándole mejor calidad a la interacción, aunque sea simplemente hacer una pregunta o decir buenos días o ayudar a un compañero en el trabajo, aunque sea solo eso, ¿de qué manera puedo elevar el grado de cordialidad? Esa pregunta es útil porque en el tanto yo me ande preguntando eso y mejore mi cordialidad en la relación con los demás, me estoy mejorando como ser humano. Muy bien. Es una, un lindo concepto para interiorizar hoy. Así que agradezco mucho esta conversación. Eh,
y nos vemos la próxima semana. Muy bien. Que estés muy bien. Bueno, Hasta luego. adiós.